Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. El tema de hoy es, y así termina prácticamente Gálatas 4, la libertad en Cristo. Hemos estado viendo que somos herederos a través de la simiente, a través de Cristo, que ya no somos esclavos, porque así nos dice la misma palabra de Dios, y luego nos dice que ya no volvamos a la esclavitud, y luego también nos dijo que no nos dejemos esclavizar. Y ahora vamos a estar viendo lo que es la libertad que tenemos en Cristo Jesús. El verso 21 de Gálatas 4 nos dice: díganme los que desean estar bajo la ley, no oyen a la ley. Díganme los que desean estar bajo la ley. Continuamos viendo lo que viene siendo el contraste de la gracia y la ley. Continuamos viendo lo que viene siendo el contraste de lo que es las obras y lo que es la fe. Y estamos por ver cómo la misma palabra se interpreta a sí misma, cómo el Antiguo Testamento es manifestado o es revelado ahora en el Nuevo Testamento. Luego hace una pregunta, dice: ¿no oyen a la ley? ¿No están escuchando lo que la ley nos dice? ¿Que no han escuchado lo que dice realmente la ley? ¿Que no saben que todos los que dependen de la ley o de las obras de la ley, o que todos los que tratan de ganarse la salvación por medio de las obras de la ley están bajo maldición? Porque nunca podrán salvarse a sí mismos. Eso es lo que les ha estado hablando el apóstol Pablo desde el inicio de esta misma carta, y está molesto porque eso es lo que escuchamos de la ley. Mira lo que dice Deuteronomio 27:26. Maldito el que no confirme las palabras de esta ley para ponerlas por obra o para hacerlas. Y todo el pueblo dirá amén. Esto es lo que está precisamente enseñando Pablo, que no escuchan a la ley. Lo que está diciendo, que dice que una sola violación merece la maldición de Dios. Santiago lo viene y lo confirma en el capítulo 2, verso 10 de su carta. Santiago 2:10 dice: porque cualquiera que guarda toda la ley pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. Entonces, por eso Pablo pregunta: ¿qué no escuchan la ley? Aquellos que aún quieren seguir siendo esclavizados. Muy simple: nadie puede cumplir a la perfección los mandatos de la ley. Ni siquiera los fariseos, que eran sumamente estrictos, o que lo son hasta el día de hoy, no pueden cumplir los mandatos de la ley. Por eso se requerían los sacrificios, para poder erradicar momentáneamente los pecados del mundo. Solo Cristo cumplió al pie de la letra los mandatos de la ley. Era el Cordero de Dios que venía a quitar el pecado del mundo sin mancha, que no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. No piensen que he venido para abrogar la ley, dice nuestro Señor Jesús, o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y así fue como lo hizo. Por eso, a través de la fe puesta en Él y por su gracia, es que somos salvos. Únicamente. Romanos 8, recuerden que lo que viene siendo Gálatas y Romanos van prácticamente de la mano, de una manera paralela.
Y dice Romanos 8, versos 3 y 4, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó el pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. A eso apunta o nos enseña precisamente la misma ley. Cristo es el único que pudo cumplir con excelencia toda la ley. Él es el único que puede quitar el pecado del mundo, el pecado del creyente. Así que si quieres ser salvo, tienes que venir a Cristo. Solo en Cristo hay salvación. Dice los versos 22 y 23, Gálatas 4, 22 y 23, ahí donde estamos, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, y aquí es donde se empieza a poner bueno el asunto, uno de la sierva y otro de la libre. Pero el hijo de la sierva nació según la carne, y el hijo de la libre por medio de la promesa. He aquí la historia. Porque esto es bien importante. Siempre tenemos que ver el por qué el apóstol Pablo está hablando de esto. Obviamente los judíos conocen el Pentateuco, conocen el Génesis, conocen el primer libro de Moisés, y les habla conforme a la palabra, a lo que está escrito. Y esta es la historia. Ismael nació de Agar, la sierva. O sea, Ismael fue nacido de Agar, la sierva, y nació según la carne. Y esto lo puedes ver tú en tu casa, si quieres, en Génesis 16, 1 al 16. Isaac, nacido de Sara, que viene siendo la libre, nació según la promesa. Génesis 21, 1 al 7. Ahora, prestemos atención. Ismael, el hijo de Abraham y de Agar, nació después de que Abraham y Sara perdieran la esperanza de tener el hijo que Dios había prometido. O sea, que su nacimiento fue según la carne, fue según el hombre, por no saber esperar en Dios. Toma nota, nació según la carne, por no saber el hombre esperar en Dios. Esto trae una gran enseñanza para nosotros. Nunca trates de ayudar a Dios. Siempre espera en Él. Por fe andamos, no es por vista. Fue por una concepción natural. Isaac, por otro lado, nació de Sara por un milagro. Cuando ambos ya no podían, Isaac nació por fe. Esto es bien importante. Mira lo que dice Romanos 4, 18 y 19. Abraham creyó en esperanza contra esperanza. O sea, se requería esa fe a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho. A fin de llegar a ser padre de ¿qué? De muchas naciones. ¿Padre de los judíos? No, de muchas naciones. Esa era la promesa. Por eso dice, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia, así será tu simiente. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años. Y también la esterilidad, o sea, lo muerto de la matriz de Sara. Es un milagro en toda la extensión de la palabra. Es algo 100% por fe. O sea que el nacimiento de Isaac
fue el Hijo de la libre por medio de la promesa. Esto apunta los reflectores a la simiente, al autor y consumador de nuestra fe, en quien serían benditas todas las familias de la tierra. Es increíble porque cuántas veces no lo leímos cuando nuestro Dios, el gran Dios y soberano, habla precisamente con Abraham y le dice: voltea y ve las estrellas, así será tu descendencia. Y mucha gente cree y dice: es que se refería al pueblo judío. Sí, son muchos, pero en realidad, al ver tú las constelaciones, al ver las estrellas, estás hablando de infinitud. Estás hablando de lo infinito. Y esto apuntaba en que sus simientes serían benditas todas las familias de la tierra, todas las naciones. Para eso fue llamado. Dios demostró que ninguna de sus promesas son vacías. A través del padre Abraham, y vamos a ser benditos. Ahora puedo entender por qué antes en el paraíso lo llamaba el seno de Abraham. Todos llegaban al seno de Abraham. Verso 24. Esto contiene una alegoría, dice Pablo. Pues estas mujeres son dos pactos. Uno procede del monte Sinaí, que engendra hijos para ser esclavos. Este es Agar. Una alegoría. Pablo está poniendo un ejemplo de una historia real y simboliza, o sea, con expresiones alegóricas, lo que él trata de dar a entender a los de la iglesia de Galacia. Todo para edificación y enseñanza. Pablo saca una lección espiritual de estos personajes y eventos históricos. El monte Sinaí, que engendra hijos para ser esclavos, o sea, engendra hijos para servidumbre. Este es Agar. Y luego nos dice el verso 25, que está ahí pegadito al 24, y dice: ahora bien, te vuelve a confirmar y te dice: Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, porque ella está en esclavitud con sus hijos. Agar es el monte Sinaí en Arabia. Agar representa al monte Sinaí ahí en Arabia. Y esto es bien importante. Agar es una representante de la Jerusalén incrédula, porque su hijo Ismael nació como resultado del esfuerzo humano. Si tú te fijas y prestas atención, lo que Pablo ya está empezando a enseñar, o sea, a través del Espíritu Santo, o lo que el Espíritu Santo nos está enseñando a nosotros: hey, no te esclavices. No trates de ganarlo todo por tus propias fuerzas. No trates de ponerle inclusive a la palabra o a lo que Cristo ya hizo para tu salvación. Esto es lo importante. Ismael nació como resultado del esfuerzo humano y sus descendientes fueron a vivir ahí en el monte Sinaí en Arabia. Todos los descendientes de Ismael y los ciudadanos de la Jerusalén incrédula buscan ser justificados por sus obras. Por eso dice: y corresponde a la Jerusalén actual, porque ella está en esclavitud con sus hijos hasta el día de hoy. Tanto en el tiempo de Pablo, y ya no nomás en el tiempo de Pablo o posterior al de Pablo, por eso Pablo dice hasta el día de hoy, sino en la actualidad la mayoría de los judíos, como sucede con todos los incrédulos, los que no creen, permanecen en esclavitud del pecado, están en servidumbre bajo la maldición de la ley revelada en el monte Sinaí de Arabia. Eso es lo que está pasando. Versos 26 y 27. Pero la Jerusalén de arriba es libre. Esta es nuestra madre, porque escrito está, ¿en dónde? En Isaías 54:1. Regocíjate, oh estéril, la que no concibes, prorrumpe y clama
tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Aquí está apuntando a lo que viene siendo la libertad en Cristo. La Jerusalén de arriba es libre. ¿Qué nos está enseñando la palabra? Sara es una representante apropiada de la Jerusalén creyente. Y así dice que es la Jerusalén de arriba que es libre, porque su hijo Isaac nació como resultado de confiar en la promesa de Dios, como resultado de la fe. Los ciudadanos de Jerusalén creyente confían únicamente en la promesa de Dios, confían únicamente en la palabra de Dios. Es ahí donde tú puedes identificar al verdadero creyente, al verdadero cristiano. Son justificados por la fe. Esa es la enseñanza. Romanos 5, versos 1 y 2 dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Si tú eres ese tipo de persona que has puesto tu vista únicamente en Cristo y que sabes y estás sumamente agradecido por todo lo que Dios ha hecho en tu vida a través de Él, eres de la Jerusalén de arriba. Ahí está nuestra esperanza y nos gloriamos día tras día en esa esperanza de la gloria de Dios. El verso 28 nos dice, de Gálatas 4:28, y ustedes, hermanos, como Isaac, son hijos de la promesa. ¿Qué quiere decir? La Jerusalén de arriba es libre. Quiere decir que la realidad de la morada de Dios con nosotros se cumplió en Cristo. Por eso dice, y ustedes, hermanos, como Isaac, son hijos de la promesa. Veamos qué importante es esta enseñanza. Hebreos 12, 22 al 24. Veamos qué maravilla y qué gran bendición es la que Dios nos da a través de esto. Ustedes, en cambio, se han acercado al monte Sión y a la ciudad de Dios, del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miriadas de ángeles, o sea, la compañía de millones de ángeles, es lo que está diciendo, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Entonces vemos que la verdadera Jerusalén está en el cielo. El verdadero pueblo de Dios, obviamente hay muchos aún aquí en la tierra, pero la verdadera Jerusalén está en el cielo. Y en Apocalipsis 21, 1 y 2 nos dice, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, o sea, es cuando el Señor hace esto nuevo. Mira qué importante, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y luego dice el verso 2, y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía ¿de dónde? Del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces, hermanos, somos hijos de la promesa. Todos nosotros, sí, todos. Por eso ya no hay judío ni griego, que es lo que ha estado enseñando el apóstol Pablo. Ya no hay esclavo ni libre, ya no hay hombre ni mujer.
Todos somos de Cristo, somos la ciudad santa, la nueva Jerusalén, somos la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, somos de la Jerusalén de arriba, de la libre, de Abraham, Isaac y Jacob. También leemos algo muy importante, sumamente importante, ahí mismo en Hebreos 11, 9 al 10. En el famoso capítulo de los héroes de la fe del Antiguo Testamento. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña. ¿Quién? Abraham. Y luego dice, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob. O sea que Isaac y Jacob siguieron el ejemplo de Abraham, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ellos no tenían puesta su vista aquí en la tierra, como nosotros tampoco debemos tenerla. Esto es lo importante. ¿Ves? Son hijos de la promesa. Son hijos de la ciudad santa, la nueva Jerusalén, la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén de arriba, la celestial. Hebreos 11, 14 al 16 dice, porque los que dicen tales cosas, ¿quiénes? Los santos del Antiguo Testamento que ya están en la presencia de Dios, claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Nos está enseñando claramente que ellos buscaban las cosas de arriba, donde está Cristo. O sea, la Jerusalén libre. Dice, pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Los creyentes del Antiguo Testamento anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. ¿Qué de ti, qué de mí? Porque esa es la enseñanza. Esto es lo que Pablo les está diciendo a las iglesias de Galacia, precisamente con esta alegoría o con esta historia, que él la está espiritualizando para que nosotros también la podamos entender. Los creyentes del Antiguo Testamento anhelaban la Jerusalén de arriba, la libre. Y qué hermoso lo que nos dice la palabra de Dios de ellos. Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos. Esa es la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Dice el verso 29, pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu, así también sucede ahora. Veamos algo muy importante. Ya vimos que Ismael nació bajo la carne, porque Abraham y Sara se precipitaron. Pablo sigue contando la historia en el Antiguo Testamento para que podamos ver cómo se enlaza todo con el Nuevo Testamento. Y en Génesis 21, 8 al 9, nos da el ejemplo de lo que está hablando Pablo. El niño creció y fue destetado. Y Abraham hizo un gran banquete el día que Isaac fue destetado. Pero Sara vio al hijo que Agar, la egipcia, le había dado a Abraham, o sea, vio a Ismael burlándose de su hijo Isaac. Así como Ismael persiguió y se burló de Isaac, así también los árabes persiguen y se burlan de los judíos. Y así también los incrédulos se burlan y persiguen a los creyentes hasta el día de hoy. Por eso dice Pablo, así también sucede hasta ahora. Así es como todo tiene sentido. Por eso en Mateo 5, 11 y 12 nos dice nuestro Señor Jesús, bienaventurados serán cuando los insulten y persigan
y digan todo género de mal contra ustedes, mintiendo, falsamente. Por causa de mí, regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Desde toda la vida hay esa persecución contra los hijos de Dios. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise juntarlos? ¿Cuántas veces quise abrazarlos? Pero no quisieron. Porque no pertenecen a la Jerusalén de abajo, sino a la de arriba. Así las cosas con la persecución. Por eso dije que todo esto tiene sentido, porque todo va ligado a Cristo. Dice en Juan 15, 18 al 20, si el mundo los odia, sepan que me han odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdense de la palabra que yo les dije, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Ahora, algo sumamente importante. Este versículo nos dice que persiguió al que nació según el Espíritu. Si tú te fijas en cualquier traducción, cuando dice el que nació según el Espíritu, viene Espíritu con mayúscula. El que nació por el Espíritu Santo, símbolo del que habría de venir. Todo apunta a Cristo. Por eso un mensaje que no tiene a Cristo, simple y sencillamente es algo inventado por el hombre. Todo mensaje te tiene que llevar a Cristo. Lucas 1:35, el ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿A quién? A María, le dice, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá, o el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. También se lo dijo, inclusive en Mateo, lo puedes ver que se lo dijo a José. No temas en recibir a María, tu mujer, como mujer, le dice, porque lo que en ella hay es engendrado del Espíritu Santo. Ahí comenzó la persecución, que no terminará hasta estar en la Jerusalén de arriba, en la libre, cuando estemos con Cristo por la eternidad. Pero la persecución es, si a mí me persiguieron, dice Cristo, a ustedes los van a perseguir, de una o de otra manera los van a perseguir, el mundo los va a odiar. O sea, más bien, lo que nosotros tenemos que hacer es estar completamente así. Cuando el mundo nos ama, el mundo los va a odiar. Verso 30. Pero ¿qué dice la Escritura? O sea, en Génesis 21:10, echa fuera la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la sierva. Todo es a través de la promesa, apuntando los reflectores a Cristo. En Juan 8:34-35, Jesucristo nos da la respuesta a todos nosotros. Dice, Jesús les respondió, en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. O sea, mismo Cristo hablando lo que el apóstol Pablo les está enseñando a los de la iglesia de Galacia. En verdad les digo, o de cierto les digo, que todo el que comete pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre.
Está hablando exactamente lo que dice el verso 30, porque está escrito: echa fuera la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Y aquí nuestro Señor Jesucristo dice en el verso 35 de Juan 8, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí permanece para siempre. El Hijo de Dios, el que ha sido comprado con la sangre de Cristo, el que ha puesto su vista en el autor y consumador de la fe, aquel que tiene esa fe puesta ciega en Cristo y que sigue su palabra, ese es el que va a permanecer para siempre. No amen al mundo, dice el apóstol Juan, ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Ese no va a ser echado. ¿A dónde? Al lago de fuego o al infierno. Eso es lo que Pablo les está diciendo del peligro a los de la iglesia de Galacia. ¡Ey, Gálatas insensatos! ¿Quién los fascinó? ¿Quién los hechizó? Mucho cuidado. Esto va, como dice Pablo, alegóricamente, va simbolizado a Ismael y a Isaac con lo que Cristo hizo por los suyos. Escrito estaba: echa fuera la sierva y a su hijo. Allí será el lloro y crujir de dientes, ¿no? Pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Dice Jesús: el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí permanece para siempre. Verso 31. Y así termina Gálatas 4. Así que, hermanos, no somos hijos de la sierva. Vuelve a decirles: no se dejen esclavizar, ya no vuelvan a la esclavitud. ¡Ey! No son esclavos, ya no más. Así que, hermanos, no son hijos de la sierva, sino de la libre. Esto quiere decir, con la libertad de la libre, Cristo nos hizo libres. Es lo que está hablando Jesús. Ahí mismo en Juan 8:36, donde vimos ahorita la cita, dice ahora el verso 36, así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Echa fuera a la sierva y a sus esclavos, porque ellos no van a poder heredar con los hijos de la libre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Si el Hijo os libertare, serán verdaderamente libres, libres del pecado, libres de la maldición de la ley. Mira lo que nos dice Romanos 6:14. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. ¿Sobre quiénes? Sobre los hijos de Dios. El pecado ya no tiene dominio sobre ustedes, ya no más, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¡Qué maravilla, qué gran bendición! El resumen es este. El resumen de que del mensaje que el apóstol Pablo está diciendo es este, y no conforme a nuestro pensamiento o sentimiento o aún nuestro credo. O sea, no lo que nosotros podemos haber inventado, no, el resumen conforme a la palabra de Dios, el resumen de este mensaje conforme al exegesis de la palabra de Dios es este. Y vayan conmigo a Romanos 6, por favor. Romanos 6, 22 y 23. ¿Dónde estás? Romanos 6, 22 y 23. Este es el resumen del mensaje del apóstol Pablo, del mensaje del Espíritu Santo a nosotros como iglesia. Pero ahora, número 1, habiendo sido libertados del pecado,
Hey, ya no eres esclavo. Ya no vuelvas a la esclavitud y ya no te dejes esclavizar. Número 1, habiendo sido libertados del pecado. Número 2, y hechos siervos de Dios. Ahora eres de la libre, de la Jerusalén la libre. Ahora eres un hijo de Dios, ya no eres esclavo. Número 3, tienen por su fruto la santificación. Tienen por su fruto la santificación. El fruto que tú puedes ver en el Hijo de Dios, en el Hijo de la libre, es que está siendo santificado, está siendo regenerado. Los que no vinieron el miércoles, de esto estuvimos hablando, inclusive el miércoles. Lo que viene siendo la regeneración. No hay lugar a la regeneración en la Jerusalén libre allá arriba. En el cielo ya no hay regeneración. Es aquí el proceso de santificación y justificación. Número 4, obviamente, y como resultado, ¿qué? La vida eterna. Somos hijos de la libre. Nos espera nuestra morada allá en el cielo. Y número 5, porque la paga del pecado es muerte. No dejen entrar a la sierva con su esclavo. Eso es lo que está diciendo, la paga del pecado es muerte. Y número 6, el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el resumen, ese es el mensaje para nosotros del apóstol Pablo hacia las iglesias de Galacia, pero el Espíritu Santo hablándolo a la iglesia a través de los siglos, para que nosotros podamos entender y valoremos lo que está escrito, lo que nos dice su bendita palabra y por dónde nosotros debemos caminar. Somos hijos de la Jerusalén, la libre. Somos hijos de la promesa. Hemos sido rescatados del pecado a través de Cristo Jesús, únicamente. Y ahora nosotros hemos de vivir para Él con todo nuestro corazón. Ese es el mensaje, esa es la libertad en Cristo.